Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Leonardo, con el gusto de saludarte a ti también al auditorio. ¿Qué compartes con nosotros el día de hoy? Bueno, es un tema que yo creo que es relevante, sobre todo porque pues, lo que pasa en la Ciudad de México, lo que pasa en las ciudades es importante. Recordarle que al público que ahí vive el 80% de los mexicanos, pero también es relevante porque es tratar de usar el tema para otra vez para polarizar a la ciudadanía y me parece que esta vez sale el tiro por la culata, que es el tema de la gentrificación, Leonardo. La gentrificación y estas marchas que tienen todo menos de espontáneas, que parecieran realmente políticamente manejadas y donde lo que pretenden mandarle el mensaje es que hay despojo, hay especulación, los americanos nos están quitando las viviendas y yo digo que no hay una crisis de gentrificación, una crisis de falta de vivienda en la Ciudad de México. Y datos, se estima que hay cerca de 400,000 viviendas de déficit que no se han producido en la ciudad. Eso nos llevaría más o menos a crear unas 70,000 anuales, 70,000 nuevas viviendas. Y tan solo el año pasado, Leonardo, se inscribieron, se escrituraron 3,500. O sea, necesitamos 70,000 y se escrituraron 3,500. La razón principal es una falta de política pública para generar vivienda en la Ciudad de México, vivienda de todos los niveles, obviamente la más importante, la básica, la de interés social, pero también la vivienda media y la vivienda residencial. Porque al final del día, y está en la Constitución, pues todos tenemos derecho a una vivienda digna. Y digo que lo que ha habido aquí es falta de políticas públicas porque tenemos este rezago, pero para dar datos también, en la administración del presidente López Obrador se cayó la construcción de vivienda 40% con respecto a la administración anterior. Y en el caso de vivienda de interés social, cayó nada más 60%. Hay que recordar que dentro de las muchas medidas que se tomaron fue también la cancelación de los subsidios, precisamente para apoyar a la gente con menos ingresos. ¿Qué se necesita? Porque la ventaja es que sí tiene salida, Leonardo. Lo que se necesita son políticas públicas que permitan densificar la ciudad. Hoy la Ciudad de México tiene una estatura promedio de piso y medio, lo cual quiere decir que sí puede crecer hacia arriba. Yo creo en las ciudades densas y compactas, que lo aprendí yo en el Centro para el Futuro de las Ciudades en el TEC de Monterrey, donde estuve ahí 4 años, pero para eso necesitamos también dotar o flexibilizar el uso del suelo. Recordarle al público también en el pasado que por el año 2000, y no digo que sea una culpa, nomás es historia, se crearon este famoso Bando 2, donde precisamente en ese momento el jefe de gobierno López Obrador lo que quiso es evitar cómo se estaban de alguna manera vaciando las delegaciones centrales de la Ciudad de México y justamente lo que hizo es decirles a las periferias, tú puedes construir, pero no te voy a dar servicios. Entonces, ¿qué pasa en el mundo en general? Se van abandonando los centros, pero son los centros los que luego vuelven a ser sujeto de renovación. Entonces, se pueden densificar las ciudades, se debe de construir más vivienda, se deben de flexibilizar los permisos, se debe de dinamizar el crédito y se deben de regresar a los subsidios. Y creo que la vivienda debe ser uno de los principales objetivos, como la propia presidenta lo ha dicho, pero en los hechos, no solo en los dichos, Leonardo. Que es un derecho, pues que lo haga efectivo el Estado. Yo lo que no veo es una política seria, ¿no? Por supuesto, hacíamos un recorrido con Alejandro Encinas hace algunos días, que tuvimos la fortuna de entrevistarlo, es el responsable ahora de todo lo que tiene que ver con el ordenamiento urbano, y veo, pues, porque hay un montón de avenidas, mi querido Enrique, Avenida Chapultepec, que tú conoces bien, Revolución, que tienes una avenida ancha con 7 carriles, podrían ahí construir 4 o 5 niveles a lo largo de toda esa avenida, la paralela Patriotismo, Chertorivsky me decía Tlalpan. O sea, tú tienes avenidas ya con todos los elementos para poder hacer crecer la ciudad hacia arriba. Son avenidas céntricas que tienen metro, que tienen toda la conexión. Lo único que tendrían es que ordenarlas un poquito. Patriotismo y Revolución se las han acabado con la semaforización esta ridícula que tienen. Pero ahí tienes un espacio enorme para hacer una política creativa. Y me preocupa mucho, Enrique, tú conoces mucho este asunto por la experiencia que tuviste allí en el TEC. También deberíamos analizar la desgentrificación. O sea, el centro fue una zona que recibió un impulso importante y trataron de gentrificarla. Es decir, que rentas más altas llegaran a vivir ahí para que el centro se convirtiera en un espacio
deseable y con buenos servicios, comercio y buena actividad económica. Y lo que han hecho estas últimas administraciones es desgentrificar el centro. Y yo digo, ¿qué prefieren? Tener gentrificación y tener barrios en buenas condiciones y después hacer políticas de vivienda en donde se pueda, o la desgentrificación de toda la ciudad. Al rato vamos a tener como las colonias centrales toda la ciudad, Enrique. ¿Sabe? La gentrificación y otra cosa que también aprendí es que las ciudades son organismos vivos, están cambiando. Hoy platicaba en el podcast que ahora también tengo, Leonardo, que sale la semana que entra esta entrevista, con Jim Toll, que es un experto en materia de urbana, y me platicaba, ¿no? Cómo las ciudades crecen como cebollita, porque la familia cuando tiene unos hijos, los siguientes hijos se van a una colonia cerca de los padres y los hijos de esos hijos se van un poquito más lejos, como capas de cebollita. Y se va quedando la zona donde nacieron los papás originales, se van quedando vacías. Y por eso es importante que haya políticas de renovación, pues porque finalmente esas casas se van a quedar sin dueños y bueno, pues hay que volverlas a poblar. Para mí la gentrificación vista desde el punto de vista positivo es algo bueno, es una renovación, es algo positivo. A ver, la jefa de gobierno en ese entonces, hoy presidenta, y me consta porque coincidió con los años donde yo estaba estudiando, sí tenía las intenciones que tú señalaste de aprovechar los corredores donde ya hay transporte, donde hay metro, donde hay metrobús para generar vivienda. Donde yo creo que se atoró el tema. Se atoró primero porque hay esta, digamos, visión, este estigma también en contra del empresario. No, 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 es que algo quieren hacer mal. Y cuando llega el Pararon funcionario 2 años que porque las había autorizado Mancera, 2 años. Después les cayó la pandemia y ya no ocurrió nada, Enrique. sí, y entonces es el estigma, el argumento de la corrupción, de que todo lo que hicieron los anteriores son malos, pero después es el tema de decir, bueno, sí, te voy a dar estos permisos, pero si lo haces como digo yo. Y yo sostengo que los desarrolladores son los que en este sentido saben más cuáles son las características que va a tener su desarrollo para que le sea rentable. Y el gobierno lo que tiene que hacer es generar condiciones para que eso salga. Si además quiere hacer cosas como vivienda asequible, podría decirles, bueno, a ver, te voy a autorizar 2 pisos más de altura o 3, y juntos vamos a platicar cómo vamos a hacer vivienda asequible para los trabajadores de ahí. Bueno, te lo digo porque no voy a mencionar el nombre, pero sí era un funcionario del gobierno anterior quien me dijo, no salió, porque luego ahí tienes al típico funcionario que es o sale como yo te digo o no sale, pues no salió. Entonces, esta idea que tenía la presidenta cuando era jefe de gobierno era positiva, pero no fue capaz de instrumentarla. Y por eso me preocupa mucho que ahora la nueva jefa de gobierno salga con las puntadas, en donde pues no vamos a congelar las rentas, pero en el Código Civil de la Ciudad de México sí dice que las rentas no pueden crecer más que por inflación. Eso es una renta controlada, está controlada a la inflación. Así no va a haber crecimiento de vivienda, así no va a haber prosperidad. Y déjame dar otro dato que me dejó hoy paralizado. En el periodo 2000-2022, ya son varios años de los gobiernos, digamos, de izquierda en la Ciudad de México, ocupamos en términos de crecimiento el lugar 27. O sea que creo que le ganamos a Oaxaca, seguramente Michoacán y Guerrero, ¿sí? O sea que esta ciudad además no crece, No. no crece en vivienda, no crece en economía, no crece en empleo, no crece en prosperidad. Bueno, yo creo que ya es manera de ver las cosas diferente y no buscar en todos los argumentos un mecanismo de polarización. Mi querido Enrique, te mando un gran abrazo. Abrazo, Leonardo. Pausa, volvemos.